A continuación presentaré mi práctica número 11, la cual se llama amplificadores operacionales. Nuestro circuito número 1 consiste en un circuito inversor con dos resistencias y una fuente de alimentación. Checamos la simulación con nuestro multímetro y obtenemos un voltaje de salida de menos 14.1 volts, lo cual quiere decir que pues está saturado, sobrepasa los límites. Entonces, si pasamos a checar los cálculos del circuito número 1, podemos observar que el voltaje de salida se obtiene por menos RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Sustituimos los valores de las resistencias y del voltaje y obtenemos un voltaje de salida de menos 15 volts. Sobrepasa el voltaje máximo. Por eso nos da menos 14.1. Pasamos al circuito número 2 y aquí tenemos un circuito no inversor y tenemos que obtener los intervalos desde 0.1 volts hasta 0.5 volts, cuáles son los intervalos que nos da a la salida. Con 0.1 volts podemos observar que nos da 2.55 volts a la salida. Entonces, ahora conectamos nuestra resistencia de 0.5 y podemos observar que nos da un voltaje de salida de 12.55 volts. Ahora con esto pasamos a nuestros cálculos matemáticos para comprobar los resultados. Y efectivamente aquí vemos que nuestro voltaje de salida número 1 por ser un inversor, la fórmula es 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Sustituimos las resistencias, que es 360 sobre 15, y lo multiplicamos por 0.1 y nos da menos 2.5 volts. Igual el mismo valor que nos había dado. El voltaje de salida pues es la misma fórmula, lo único que cambiamos pues es el voltaje de entrada, el cual sería 0.5 y nos da 12.5 a la salida. Entonces en el circuito número 3 tenemos un no inversor nuevamente, pero con dos resistencias en serie. Podemos observar que a la salida nos da un voltaje de 9.36 volts. Pasamos a los cálculos matemáticos y nos damos cuenta que para sacar la resistencia total sumamos las dos resistencias en serie, que son 15 más 15, nos da 30 kilo ohms. Entonces usamos la fórmula del circuito no inversor, sustituimos la RT, que es de 30 kilo ohms, y el voltaje inicial de menos 1 y nos da un voltaje de salida de 9.3. Checamos aquí y aquí nos dio 9.36, es básicamente lo mismo. Y pasamos al circuito número 4. Nuestro circuito número 4 es un circuito escalador, el cual consiste en tres resistencias diferentes con fuentes de voltaje, con fuentes de alimentación en cada resistencia y pues una RF. Tenemos que nuestro voltaje de salida es de 14.1, por lo cual desde aquí ya sabemos que nuestro circuito está saturado. Entonces pasamos a checar los cálculos y podemos ver que nuestra fórmula de un escalador es el voltaje de salida es igual a menos RF sobre R1 por el voltaje 1 de entrada de esa resistencia más RF sobre Rn por el voltaje de entrada de dicha resistencia. Con esta fórmula sustituimos los valores de las resistencias y los multiplicamos por los voltajes y los sumamos con la siguiente resistencia y nos da un voltaje de salida de menos 16.5. Aquí pues ya estamos viendo que sí, que efectivamente nuestro circuito está saturado. Entonces en el circuito número 5 tenemos que es un circuito seguidor de voltaje, un seguidor de voltaje conectado a un circuito inversor. Entonces en el seguidor de voltaje sabemos que nuestro voltaje de entrada es igual al voltaje de salida.
Entonces, como está conectado al inversor, nuestro voltaje de salida del circuito 1 será igual al voltaje de entrada del circuito 2. Entonces checamos nuestra simulación y tenemos un voltaje de salida de menos 8.98 o menos 9 volts, como podemos observar aquí en el multímetro. Entonces, con los cálculos obtenemos que el voltaje de un inversor es RF sobre R1 por el voltaje de entrada, como ya habíamos visto. En este caso es el mismo que del seguidor de voltaje, que es menos 1.5. Entonces nos da un resultado de menos 9 volts, como estamos viendo aquí. Y con esto sacamos los cálculos del circuito 5 y pasamos al circuito número 6. En cual en el circuito número 6 es un circuito sumador, debido a que las dos resistencias son del mismo valor, de la misma magnitud. Y tenemos un voltaje de 6.976 volts, que vamos a decir que es menos 7. Y con esto pasamos a checar los cálculos. Vamos a checar los cálculos y tenemos que la fórmula de un sumador es menos RF sobre R1 más la suma de los voltajes de entrada. En este caso son 2 voltajes de entrada. Y nos da una salida de menos 7 volts, que es exactamente igual a como la tenemos en la simulación. Y nuevamente pasamos al voltaje 7, que es otro circuito sumador, pero en este caso con 4 resistencias. Y nos da un voltaje de salida de menos 3 volts. Para esta fórmula vamos a usar exactamente igual la fórmula del sumador, que es RF sobre R1 por la suma de los voltajes de entrada. Sustituimos los 30 de la RF sobre los 100 que vale las resistencias, más por la suma de los voltajes, y nos da un voltaje de salida de menos 3 volts, que es lo mismo que tenemos. Aquí estamos checando. Nada más me vuelvo a meter para que se vea la comparación de los cálculos y la simulación. Aquí nos da un voltaje de salida de 3.198 volts. Este es un no inversor nuevamente. Tenemos un circuito no inversor. Bien, aquí estamos viendo la simulación y ahora pasamos a hacer los cálculos. Bien, en los cálculos tenemos que por la fórmula sustituimos 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Sustituimos los 750 y los 30 por el voltaje de entrada y nos da un voltaje de salida de menos 3.12 volts. Menos 3.12 volts, y pasamos de aquí y nos da menos 3.2, o sea, es igual. Entonces ya estamos en el circuito número 8, pasamos al circuito 9. Pasamos al circuito 9, el cual consiste en que tiene una fuente conectada al lado no inversor con 2 resistencias y otra fuente conectada al lado inversor con sus respectivas 2 resistencias. Entonces checamos el voltaje de salida y nos da un voltaje de menos 2.855 volts en la salida de este circuito. Entonces pasamos a los cálculos y yo resolví este circuito de la siguiente manera. Yo lo que hice fue que multipliqué la resistencia F sobre la resistencia 1 más la resistencia F del lado no inversor por la resistencia 1 más la resistencia F sobre la resistencia 1 del lado inversor por la fuente de alimentación del lado no inversor. A eso le resté
la fórmula del inversor, que es RF sobre R1 por la fuente de alimentación, y me dio un voltaje a la salida de menos 2.875, que pues es igual que lo que tenemos aquí. Con esa fórmula resolví yo este circuito. Entonces pasamos al circuito número 10. Este circuito son tres circuitos conectados. Al inicio tenemos un circuito no inversor conectado a un circuito escalador a la salida, y tenemos un circuito inversor conectado al circuito inversor. Como podemos observar, pues el voltaje de salida del circuito número 1 sería el voltaje de entrada número 1 del último circuito, y nuestro voltaje de salida del circuito número 2 está conectado al voltaje de entrada de nuestro circuito, de nuestro último circuito, y pues el último voltaje de entrada sería de 800 milivolts. Bien, vamos a hacer las simulaciones de los tres circuitos y obtenemos, vamos a abrir los tres. Bien, entonces aquí obtenemos que nuestra salida del primer voltaje del primer circuito es de 10.5, el otro es de menos 5, y el voltaje a la salida es de 14.1, por lo cual desde aquí podemos observar que nuestro circuito está saturado. Pero vamos a checarlo con los cálculos. Aquí podemos observar que nuestro voltaje de salida número 1, por ser un no inversor, es 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Sustituimos los valores, que el voltaje de entrada es 0.3, y nos da un voltaje de la salida de pues menos 10.2. Sí, menos 10.2. Observamos, y nuestro voltaje de salida número 2 pues es un inversor, por lo cual sería RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Sustituimos los 300 sobre los 30 por el voltaje de entrada y nos da menos 5 volts, como ya habíamos observado. Entonces nuestro voltaje del último circuito es RF por R sobre R1 por el voltaje de salida del circuito 1 más RF sobre R2 por el voltaje de salida del circuito número 2 más RF sobre R3 pues por el voltaje de entrada de esa resistencia. Entonces sustituimos los valores, los voltajes, y nos da un voltaje de salida de 153 volts. Entonces pues obviamente nuestro amplificador no procesa eso y lo deja en 14.1 volts. Entonces ahora aquí estamos checando, el voltaje 1 10.2 nos dio a nosotros, acá nos dio menos 5 y acá pues 153. Entonces con esto pasamos a nuestro circuito número 11. El circuito número 11 es exactamente igual al circuito número 10, lo único que cambiamos fueron los valores de esas tres resistencias. Ahora estas tres resistencias están más grandes que las del otro. Aquí estamos observando que son los mismos valores, menos 5, 10. Es igual, nada más vamos a checar el de salida, el cual era menos 4.5. Bien, entonces ahora usamos la misma fórmula que usamos para usar en el circuito número 10. La única diferencia son las resistencias. Pues como podemos observar, pues es igual la fórmula de RF sobre Rn por voltaje N. Entonces sustituimos los valores actuales y nos da un voltaje de salida de 12.75 volts. Y pues acá nos da menos 4.5 y nos dio muy diferente. No supe por qué. Le busqué, pero no encontré por qué esa diferencia, por qué esa magnitud tan grande. Entonces pasamos al último circuito, al circuito número 12, el cual consiste en un circuito escalador, conectado a otro circuito escalador.
y con un seguidor de voltaje conectado a un escalador, a nuestro último circuito, que es un escalador. Aquí nuestro voltaje de salida del primer circuito es menos 1.3 y nuestro voltaje de salida del seguidor de voltaje es 21 miliamperes. Esto se debe porque nuestro lado no inversor está conectado a la fuente de entrada número 2 de nuestro primer circuito. Por eso tiene los 20 miliamperes, que pues, es la fuente de alimentación. Y nuestro voltaje de salida es de 12.84. De 12.84. Entonces pasamos a hacer nuestro análisis matemático. Aquí observamos que nuestro voltaje de salida número 1, por ser un escalador, se obtiene mediante menos RF sobre R1 por el voltaje de entrada 1 más RF sobre R2, aquí sobre R2, por el voltaje de entrada número 2 y nos da un voltaje de salida menos 1.4, en la simulación era menos 1.3. Nuestro voltaje de salida número 2 es igual al voltaje de entrada número 2 del circuito 1, que es 20 miliamperes. Y nuestro voltaje de salida número 3, por ser un escalador, es la fórmula del escalador, menos RF sobre R1 por el voltaje de salida número 1, más RF sobre R1 por el voltaje de salida número 2, que son 20 miliamperes. Sustituimos y nos da 13.65 volts. Podemos observar aquí, nos dio 1.4 y aquí nos dio 13. Está pues relativamente parecido. Y pues este sería el último análisis y sería todo por mi parte.